OVNIs que matan. Encuentros cercanos con los no identificados y sus tripulantes que provocan la muerte de los testigos. La creencia más extendida entre los aficionados a la ufología es que los ovnis se muestran esquivos y no suponen peligro alguno para los seres humanos que se los encuentran. Sin embargo, la realidad es bien distinta. En ocasiones, los testigos salen malparados, sufriendo persecuciones, quemaduras, parálisis, agresiones, graves secuelas físicas, psicológicas y emocionales y, en algunos casos, incluso encuentran la muerte. Muchos investigadores pretenden ignorar los aspectos menos agradables del fenómeno ovni. Pero lo cierto es que existen casos en los que los ovnis y sus tripulantes se muestran hostiles e incluso agresivos con los testigos que los están observando. La literatura ufológica generalmente mantiene silencio ante tales incidentes porque desafían tanto a los escépticos como a los creyentes de la realidad ovni, sostiene el investigador francés Jacques Vallée. De hecho, las abducciones implican una clara violencia hacia los individuos que las protagonizan. Tampoco es extraño que los contactados experimenten situaciones muy negativas. Los hay que optan por el suicidio tras tomar conciencia de que han sido manipulados, o que lo hacen guiados por presuntos mensajes mesiánicos. Eso les ocurrió a José Rodríguez Montero y Juan Turú Vallés, que decidieron poner fin a sus vidas colocando sus cabezas sobre las vías férreas de la estación de Torrebonica, Terrassa, Barcelona. De igual modo, los miembros de la secta Heaven's Gate se suicidaron para huir de la Tierra, en espíritu, a bordo de una nave alienígena. Los delirios mesiánicos y milenaristas pueden provocar serios desequilibrios psicológicos, tal como hemos percibido en muchos contactados. La gran mayoría de ellos vio cómo su vida se destrozaba. Comenzaban a sufrir desagradables fenómenos poltergeist, algunos perdían la razón o morían misteriosamente, mientras que otros simplemente desaparecían y no se volvía a saber de ellos, afirma el ufólogo Max Edwards. ¿En verdad son los aliens, hermanos cósmicos, que vienen a ayudarnos de forma altruista? Nosotros lo dudamos. No todas estas entidades se comportan amistosamente. Jacques Vallée plasmó en su obra Confrontations, A Scientist's Search for Alien Contact, 1990, sus pesquisas en torno a un suceso estremecedor ocurrido el 17 de agosto de 1966 en el Morro do Vintém, en Río de Janeiro, Brasil. Dos amigos, Manuel Pereira da Cruz, de 32 años, y Miguel José Viana, de 34, tras descender de un autobús que les había llevado a Niterói, tomaron un camino que les condujo hasta un cerro. Esto ocurrió a las 5 de la tarde. Horas después, los cuerpos de ambos fueron hallados sin vida. Estaban tumbados de espaldas y no presentaban rastros de sangre. Sin embargo, los policías militares que los encontraron, descubrieron en la mano de uno de ellos un papel que contenía un extraño texto. Reúnanse en el punto designado a las 4:30 de la tarde. A las 6:30 ingieran las cápsulas. Tras haber hecho efecto, protejan la mitad del rostro con las máscaras de plomo. Esperen la señal concertada. Curiosamente, los agentes hallaron una extraña huella en la zona donde encontraron los cadáveres. Además, la piel de los mismos presentaba una tonalidad rosácea y algunas quemaduras. ¿Qué pasó realmente? Se especula con que fueron protagonistas de algún encuentro ovni previa cita. Impactante fue saber que tras saberse que aquella tarde varios testigos observaron un objeto ovalado de color anaranjado surcar los cielos de la zona, a la vez que emitía una especie de rayo azul hacia el suelo. Según el investigador Pablo Villarrubia, que ha estudiado este incidente, otro detalle importante es el hecho de que la policía encontrara junto a los cuerpos un pedazo de papel de aluminio azul y blanco aplastado y un poco de papel celofán todavía empapado con una sustancia química. También un pañuelo con las iniciales AMS. Más tarde se supo que ambos amigos eran aficionados a ciertas técnicas espiritistas y buscaban el contacto con entidades extrahumanas. Por aquellas fechas tuvieron lugar varios avistamientos de ovnis en la misma área del incidente. En ocasiones, los testigos de encuentros cercanos con ovnis sufren graves quemaduras, quizá porque estas aeronaves emiten alguna clase de radiación. Eso le ocurrió a Ángel Germán Morasi, agricultor de Arequito, localidad situada a 80 kilómetros de Rosario, Argentina, que vivió en junio de 1980 una experiencia anómala que resultó mortal. Observó una luz cegadora que emitía destellos multicolores y que se situó a escasos metros por encima de él.
Asustado, comenzó a correr, pero poco después, el cansancio lo hizo caer al suelo. Cuando por fin llegó a casa, su esposa comprobó que tenía la camisa quemada y la espalda muy roja, por lo que decidieron acudir al Hospital Belgrano. Los médicos que atendieron a Morasi determinaron que presentaba una lesión eritematosa de 10 centímetros en la región dorsal del hemotórax derecho. Se dio la circunstancia de que uno de los perros que lo acompañaban también sufrió lesiones similares. Igual de grave fue el incidente protagonizado por Arcesio Bermúdez, de 50 años de edad. Estaba con su familia en la parte trasera del jardín de su casa en Anolaima, al suroeste de Bogotá, Colombia, cuando vieron un extraño objeto no identificado con luces destellantes. Arcesio se armó de valor y decidió aproximarse a unos 3 metros del aparato, en cuyo interior distinguió a un humanoide. Días después, comenzó a sufrir vómitos y diarreas. El médico que lo atendió diagnosticó gastroenteritis, pero le extrañó mucho de que su temperatura corporal descendiera a 35 C. Finalmente, el hombre acabó falleciendo. Los investigadores que se ocuparon del caso llegaron a la conclusión de que la víctima estuvo expuesta a una fuerte radiación. Mejor suerte corrió el explorador Stephen Michalak, a pesar de la gravedad de lo sucedido. El 20 de mayo de 1967 se encontraba junto al lago Falcón, en Canadá, cuando de pronto se percató de que 2 enigmáticos objetos voladores se desplazaban sobre su cabeza. Uno de los aparatos, con forma de cigarro puro y que emitía un resplandor rojo, aterrizó muy cerca del testigo. Mediría alrededor de 9 metros. El protagonista, llevado por la curiosidad, se acercó hasta la nave, asomándose a su interior a través de una puerta que se había abierto. Le extrañó un olor a azufre y oyó voces. Sus intentos para comunicarse con los tripulantes fueron inútiles, pese a que lo hizo en varios idiomas. Entonces, su guante de goma se derritió tras apoyar la mano en la nave. La puerta se cerró y él se alejó unos metros, momento en que el ovni comenzó a girar y a desprender una ráfaga de aire. Nuestro protagonista notó calor y una sensación de ahogo, antes de que el objeto ascendiera y desapareciera a gran velocidad. La tierra quedó calcinada y Michalak descubrió que su pecho presentaba quemaduras, cuyas marcas se correspondían con la rejilla del objeto por la que había salido el aire caliente. Sintió un fuerte dolor de cabeza y rigidez en brazos y piernas. Además, perdió 10 kilos en pocos días, sufriendo continuos vómitos y diarreas. Según los médicos que lo atendieron, todo indicaba que había estado expuesto a una alta dosis de rayos X o gamma, que de haber durado más tiempo podían haberle ocasionado la muerte. El investigador mexicano Rubén Manrique investigó un suceso aterrador ocurrido el 5 de octubre de 1993, durante una oleada de avistamientos ovni en San Luis Potosí, México. Un agricultor llamado Quirino Enrique Galván, de 45 años, se topó con un extraño artilugio muy brillante de color naranja que descendió cerca del rancho Los Sabinos, ubicado en San Vicente Tancuayalab. Se quedó muy sorprendido y se paró a observarlo detenidamente. Al instante, del ovni surgió un resplandor muy luminoso que incidió directamente en el testigo. También lo pudo ver otro compañero suyo, Eladio García, que se hallaba más alejado del objeto. Segundos después, el no identificado desapareció, pero Quirino comenzó a sentirse muy mal. Tanto que decidió irse a casa. Su esposa, Julia Hernández, contó así lo sucedido. Recuerdo que se acostó en la cama y ahí se quedó como unas 2 horas. Al despertar, me pidió que le consiguiera unas pastillas para el dolor de cabeza y se las tomó. Pero no le hicieron nada porque el dolor le seguía más fuerte. Pudo dormir un poco, pero al día siguiente amaneció mucho peor, con fiebre y escalofríos. En la tarde se agravó y nos preocupó más cuando me acerqué y me dijo que no me veía. Al final, fue ingresado en el hospital, pero falleció al día siguiente ante el estupor de familiares y amigos. Estos son algunos de los extraordinarios casos de supuestas muertes de seres humanos por parte de extraterrestres o naves alienígenas. No olvides que este tema lo dividiremos en 3 partes, por eso suscríbete y dale me gusta a los videos demostrando así tu apoyo y no perdiéndote así ninguno de nuestros videos.